Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a una entrega más de una palabra de vida. Te habla Gialni José. Iniciamos un año más. Feliz año nuevo de donde quiera que te estés conectando. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tu familia en el nombre que es sobre todo nombre, tu ministerio y todo lo que el Dios Todopoderoso ha puesto en tus manos en el nombre de Jesús. Iniciamos un año más, como ya te dije, y son muchas las cosas que vamos a hacer nuevas en este año que apenas comienza. ¿Por qué nuevas? Porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces nuestro Dios ha puesto un año más en nuestras manos, un año más con proyectos, un año más con un plan y un propósito para glorificar su nombre. Entonces iniciamos este 2024 con un tema bastante interesante, pero antes de decirte el tema, vamos a hacer lo más importante de toda la transmisión, que es ponernos en las manos del Dios Todopoderoso, en las manos del que sabe exactamente qué es lo que quiere que tú escuches en este momento, el que sabe qué es lo que tú necesitas recibir en tu espíritu, el que va a poner desde su espíritu en mi espíritu las palabras correctas para que tú seas edificado en este momento. Ponemos todo en sus manos, cada palabra que vayamos a decir, que vayamos a pronunciar, que sea Él pasando ese carbón encendido por nuestra boca para que sean esas palabras específicas, palabras exactas, palabras ungidas con sal, como dice la palabra, con sazonadas con sal. Para que sean de edificación, para que las recibas en tu espíritu, para que puedas ponerla en práctica, porque no son mis palabras, son las palabras santas del Dios Todopoderoso a quien le servimos. ¿Qué temas traemos para el día de hoy? Esta es nuestra primera transmisión. No pude hacerla ayer miércoles debido a una situación ajena a mi voluntad, pero hoy estamos aquí para compartir la palabra contigo. Y el tema que traemos es: recordemos que, como ya dije, iniciamos un año nuevo y muchas personas están confundidas, muchas personas no saben cómo iniciar el año, muchas personas a veces han dado ese paso tan importante que es recibir en su corazón al Señor como nuestro Señor y Salvador. Entonces no saben cómo llevar a cabo esa nueva vida que han iniciado. Entonces son pautas que vamos a dar en este momento para cómo iniciar tu año nuevo, pero no iniciarlo de la manera en que lo iniciábamos cuando estábamos en el mundo, sino iniciarlo de acuerdo al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el tema que vamos a traer hoy es metas o propósito. Metas o propósito. Eh, Recordemos que cuando estábamos en el mundo, muchos de nosotros iniciábamos el año o lo terminábamos el 30, el 31, haciendo una lista de nuestras metas, de lo que queríamos lograr, metas específicas, metas materiales, metas eh, financieras, metas laborales, metas en todo el sentido de la palabra, menos metas espirituales, porque no le servíamos a Rey de Reyes, como ya dije anteriormente, y no teníamos en nuestro corazón, no teníamos en nuestro espíritu el conocimiento de que todo lo que vamos a hacer tiene que ser de acuerdo al propósito que el Dios Todopoderoso tiene para nosotros. Entonces, yo era de las que tomaba ese cafecito, tomaba ese trago porque tomaba alcohol y me sentaba literalmente a desarrollar esa lista de metas que yo quería llevar a cabo en ese nuevo año. Pero si hay algo que he aprendido con el pasar de los años en el camino del Señor, es que el Señor ha organizado todas esas costumbres, todos esos hábitos que yo tenía, pero lo ha alineado a su palabra, lo ha alineado al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, al propósito que Él tiene conmigo en específico. Entonces vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Daniel. Estamos a la altura del capítulo 1, versículo 8 y 9. Vamos a estar leyendo y dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esa es la palabra que acabamos de leer. Como ya dije, repito, se encuentra, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8.
Recordemos que cuando Daniel fue llevado cautivo a la ciudad de Babilonia, a este gran palacio de Nabucodonosor, fue elegido porque estaba entre los jóvenes sabios, príncipes, que eran elegidos para ser instruidos en toda clase de ciencia, de conocimiento y todo lo demás. Entonces Daniel fue llevado al palacio de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, después de haber sido apresado en Jerusalén y, como ya dije, llevado cautivo. Pero vemos acá un Daniel que dice la palabra que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Se propuso en su corazón no contaminarse con una comida que era para ese tiempo, digamos que prohibida por su costumbre religiosa, prohibida por el judaísmo, prohibida por las leyes de Moisés en aquel tiempo, porque era comida ofrecida a dioses, era comida de animales sacrificados. Habían ciertas clases de animales que la ley mosaica, la ley de Moisés, prohibía comer. Entonces él quería seguir al pie de la letra las instrucciones del Dios Todopoderoso y propuso primero en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchas cosas que nosotros hicimos en el 2023 y muchas veces sabíamos que no estaban bien. Y en nuestro corazón nosotros decíamos, sé que no está bien, pero seguíamos haciéndola. Sé que no está correcto que lo haga, pero seguíamos haciéndola. Entonces yo te pregunto a ti en este 2024, ¿te vas a proponer en tu corazón, como lo hizo Daniel, no contaminarte con la comida del rey? No participar en ciertas cosas que te alejan de la presencia del Señor y que tú y yo sabemos que hacen ese efecto en nuestras vidas, que causan esa consecuencia de que no podamos acercarnos al trono de la gracia como es correcto. Hay muchas situaciones que podemos estar, perdón, tengo unos cuantos días que estoy teniendo como molestia en la garganta por el cambio de clima. Sabemos que estamos acá en el estado de la Florida y eso es, sube temperatura, baja, sube, baja, una locura total. Entonces ayer amaneció como en unos 45, 46 por ahí. Entonces amanecí desde ayer ya con una molestia en la garganta. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Que debemos proponernos en este nuevo año qué estamos haciendo que pueda literalmente hacernos que nos alejemos de la presencia del Señor. ¿Qué podemos estar haciendo que puede representar esa contaminación que puede llegar a nuestra vida en el plano espiritual? Muchas cosas que podemos decir o que quizás tú te estés pensando en este momento, no estamos en el tiempo de, en aquellos tiempos bíblicos. Ya la ley de Moisés fue reemplazada, el pacto fue reemplazada, el pacto viejo, la ley vieja, con una nueva ley, con un nuevo pacto en Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hay muchas de esas leyes que ya no las llevamos a cabo, como el hecho de ciertos animales que eran sacrificados a dioses paganos, que eran sacrificados, pero que aunque no fueran sacrificados por su naturaleza, se le prohibía por ley comerlos, consumirlos. Entonces tú me dirás a qué se refiere cuando dice de que no nos contaminemos con la comida. La comida también puede representar la palabra. No nos contaminemos con la palabra. Con la palabra, ¿a qué me refiero? Con una palabra contaminada. Algo que hablaba ayer con una de las con alguien era que le decía, porque ella me preguntaba acerca del término apostasía, qué significaba. Y cuando yo le explicaba este término, una de las cosas que le decía que apostasía era la rebelión en contra del evangelio de Cristo. Hay muchos tipos de apostasía cuando hablamos de falsos maestros, de falsas doctrinas, de doctrinas de error, doctrinas de engaño. Tenemos que tener mucho cuidado qué clase de personas escuchamos, qué doctrina, qué palabra estamos recibiendo, porque la palabra es la comida espiritual a nuestro cuerpo, a esa parte es de nuestro espíritu. Recordemos que nosotros somos seres tricótomos, tres, igual que nuestro Dios Todopoderoso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros también somos esencia tripartita, que somos cuerpo,
alma y espíritu. Entonces, la comida que nosotros recibimos, así como nuestro cuerpo recibe esa comida física, nosotros tenemos que desayunar, tenemos que almorzar, tenemos que cenar, no comemos un snack por ahí, no tomamos un café, no comemos un postre. Esas son nuestras necesidades físicas. Si estamos en debilidad, no tomamos una vitamina. Si sufrimos de diabetes, que de colesterol, que de esto, no tomamos una píldora porque la necesitamos para nuestro sistema. Pero eso es en el plano físico. Pero de la misma forma, nosotros necesitamos ese alimento en el plano espiritual. ¿Y cuál es ese alimento? El alimento es la palabra, el alimento es la oración, el alimento es el ayuno, el alimento es la búsqueda de las cosas de nuestro Señor, el tener los ojos puestos en lo de arriba, como dice su palabra. Entonces, cuando hablamos de no contaminarnos, estamos hablando de consumir lo correcto, consumir lo que está bien, lo que nos beneficia, lo que alimenta nuestro espíritu, no consumir una palabra equivocada, no consumir un evangelio de confusión, no escuchar falsos maestros de doctrinas que puedan traer confusión a nuestra vida espiritual, no involucrarnos en pecados que puedan alejarnos de la presencia del Señor, alejarnos de toda clase de cosas. Hay conversaciones, como yo he dicho anteriormente, que ya nosotros los cristianos no podemos participar. Hay lugares que ya nosotros los cristianos no podemos ir a esos lugares. Hay músicas que no debemos escuchar, que no está bien. Entonces mucha gente diría, pero es que me están imponiendo muchas cosas. No se trata de imponer, se trata de tú fijarte tus metas y propósitos en este nuevo año, de saber qué te conviene, porque Pablo lo decía bien claro, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nosotros podemos ir a cualquier lugar, nosotros podemos escuchar cualquier música, nosotros no podemos vestir de cualquier manera, nosotros podemos participar en toda clase de conversaciones, de palabras obscenas, de chistes morbosos, de chisme, de contienda, de murmuración, toda esa clase de cosas nosotros podemos participar, pero dice la palabra, todos podemos participar, pero no es lícito, nos conviene. Entonces, no es que nuestro Señor o que nuestras iglesias o que nuestra religiosidad, como le llaman mucho, digan, pues, es que le prohíben hacer esto, le prohíben. No, es que nosotros tenemos que llegar a un momento donde lleguemos como Daniel y nos propongamos en nuestro corazón qué nos conviene en este nuevo año y qué no nos conviene, qué nos conviene participar en este nuevo año, cuáles son, por eso el tema acerca de las metas y de los propósitos, porque hay muchas metas que nosotros no podemos fijar en nuestra vida. Hay muchas metas que podemos cumplir, pero la pregunta es si esas metas están alineadas al propósito de Dios. Vemos una parte aquí donde dice el versículo 9 que yo leía, es que cuando Daniel hizo eso y se propuso en su corazón no contaminarse, dice que y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Siempre y cuando nosotros nos propongamos alejarnos del pecado, alejarnos de las cosas que no nos conviene, agradar a nuestro Señor, estar en obediencia, estar como dice la palabra, porque la palabra bien claro dice Pablo, él nos llama, por ejemplo, cuando le escribe la carta a los corintios, él nos dice a los pecadores de Corintio, no, él dice a los santos, porque santos somos nosotros los creyentes, santos somos nosotros los apartados. ¿Apartados para qué? Para toda buena obra que nuestro Señor ha determinado que va a realizar a través de nosotros. Entonces, cuando nos apartamos, cuando nos santificamos, cuando tratamos de cumplir con cada encomienda, cuando ponemos como Daniel en nuestro corazón, nos proponemos fielmente no contaminarnos con nada que no venga del Dios Todopoderoso, con todo lo que nos aleje de su presencia, con todo pecado, con toda situación de nuestra vida que pueda traer ese quebrantamiento, la palabra correcta sería ruptura, esa ruptura de esa comunión con el Padre que debemos tener, pues alejarnos de todo eso va a hacer que nuestro Señor deposite en cada uno de nosotros esa gracia inmerecida, esa gracia que solo Él nos puede dar a través del perdón que ha depositado, esa justificación que ha depositado en cada uno de nosotros. Entonces, ¿a qué me refiero con metas y propósitos? Que como decía anteriormente, hay muchas metas que nos podemos fijar, pero esas metas están acorde con el propósito que Dios ya marcó para nosotros. Ejemplo, si el Señor te dijo a ti, vamos a poner un ejemplo tuyo, no el mío, el tuyo. Si el Señor te dijo a ti que tú eres un adorador,
que tú vas a ministrar en el altar, que tú eres un adorador en espíritu y verdad, que tú vas a alabarle y a cantarle en el ministerio de alabanza en un altar. Esa fue la palabra que el Señor te dio a ti, poniendo un ejemplo. Entonces, tú dices para este año, pues claro, yo me voy a enfocar, porque acabo de recibir esa palabra, en lo que el Señor quiere que yo haga. Pero en enero tú estás muy enfocado haciendo una lista de las metas que tú tienes para este año. Pero ya para febrero tú estás averiguando cómo entrar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. No está mal que tú estudies ingeniería mecánica, porque también hay logros que nosotros debemos tener en el plano personal. Hay metas que nosotros no podemos fijar en el plano personal. Pero te lo dice alguien que ha estudiado. Yo tengo una licenciatura en educación. Y eso no quiere decir que tú paralices esos planes. Pero cuando estás caminando de acuerdo al propósito del Señor, debes caminar en base a ese propósito y hacer esas metas y esos planes en base al propósito. Ejemplo, si ya tú estás trabajando, si ya tú estás estable económicamente, si ya tienes un trabajo seguro, si ya el Señor te dijo a qué te llamó, se supone que entre tus metas, entre tu lista para este año nuevo, si es como adorador, poniendo ese ejemplo que acabamos de poner, tú llegues y tú agarres tu libreta y tú empieces a poner en tu libreta, claro está, tus metas para este año. Pero tus metas para este año deben estar también fundamentadas en que tú entiendas que, por ejemplo, si tú eres un adorador, entre tus metas debe estar prepararte para ser un adorador. ¿Cuál es el problema que tenemos en el pueblo de Dios muchas veces? Que el Señor te dice tu llamado, que el Señor te dice qué es lo que va a hacer contigo, pero tú te sientas a esperar porque si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Eso no funciona así. El Señor te da una palabra, pero es para que tú camines en base a esa palabra. Es para que tú te prepares porque viene un tiempo donde el Señor te va a dar la palabra, te va a decir qué es lo que va a hacer contigo, te va a decir dónde te lleva, pero ya los pasos para llegar hasta esa meta que el Señor te dijo, lo tienes que organizar tú. Eres tú que tienes que distribuir tu tiempo, eres tú que tienes que poner tu esfuerzo, eres tú que como Daniel tienes que proponerte en tu corazón dar esos pasos para llegar a esa meta que el Señor ya te marcó. Entonces, si es en el caso de adorador, ¿cuáles son los pasos? Empieza a leer libros acerca de la adoración. Empieza a leer libros acerca de la alabanza. Empieza a leer libros de qué significa ser un adorador del altar. ¿Qué significa ser un adorador en espíritu y verdad? ¿Qué significa ministrar la presencia del Señor? ¿Cuál es la función de un adorador? ¿Qué es la santidad que tú tienes que tener para estar en el altar ministrando en la presencia del Señor? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un adorador? Empieza a leer libros, empieza a estudiar, empieza a documentarte, empieza a buscar discipulados acerca de la adoración y la alabanza, empieza a asistir a conciertos de adoradores, empieza a escuchar biografías de adoradores, de qué le ha funcionado a ellos, empieza a buscar esas conferencias de adoradores donde se dan esas técnicas que tú necesitas escuchar, esas claves que te pueden servir para ese camino que tú vas a iniciar. Empieza a buscar principalmente, primordialmente, la dirección del Dios Todopoderoso. Empieza a buscar un hábito de oración, empieza a buscar un hábito de alabanza, un hábito de ministrar su palabra. Empieza a buscar en el internet. No hay nada que no podamos encontrar en el internet en estos tiempos. Todo lo que nosotros necesitemos prepararnos para realizar, hay muchas veces que no vamos a tener los recursos para ir a hacerlo afuera, pero no hay excusa en este momento porque en las redes sociales tú solamente tienes que buscar en el lugar correcto y en las personas correctas porque lo vas a encontrar todo tipo de entrenamiento. En las redes sociales tú puedes encontrar
videos de vocalización, videos de ejercicios vocales para ir preparando tu voz para adorar. Ahí puedes encontrar toda clase de conferencias alrededor del mundo que han dado grandes adoradores, que te dan esos tips, que te dan hasta un en vivo de un adorador que tú sigues, te puede dar esa clave que tú andabas buscando. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que esas son las metas que tú puedes poner en esa libreta. Esas son las metas que tú puedes poner por escrito, que puedes marcar, pero esas metas van de acuerdo al propósito que Dios te marcó, de acuerdo al propósito que Dios tiene contigo. Pero imagínate que el Señor te diga, yo te voy a llamar, te llamé como adorador, ese es tu propósito, pero tú digas, bueno, Señor, a mí como que eso de adorador, sí, yo lo acepto, como que, uh, ok, está bien, como dicen los americanos, whatever, yo lo acepto. Viene enero, viene febrero, yo tengo eso en mi mente, sí lo voy a hacer, no me queda de otra, si el Señor lo dijo, pues hay que darle para adelante. Pero ya en marzo yo estoy investigando cómo yo me puedo meter a una escuela de astronauta en la NASA porque yo voy para la luna. A mí el Señor no me dijo que yo soy astronauta y que voy para la luna, me dijo que soy adorador. Entonces ahí es que está el detalle y la diferencia entre metas y propósitos. Hay cosas específicas que debemos hacer para llegar al cumplimiento de esa carrera, como mismo dice Pablo. Pablo dice, al final de sus días, he acabado la carrera con gozo. Y esa es la meta que nosotros debemos ponernos, debemos tener cada uno de nosotros. Pero cada encomienda que el Señor pone en nuestras manos no es algo que vamos a realizar de la noche a la mañana. Recuerda que en esas metas que tú vas a poner, en esa lista que tú vas a poner, hay metas que son a largo plazo y hay metas que son a corto plazo. Hay metas que tú la vas a anotar en esa lista este año, perdón, pero el año que viene tú la vas a ver a ir otra vez y vas a ir a otro nivel en esa misma meta, porque es una meta a largo plazo. Pero hay metas que son a corto plazo y esa tú la puedes ir marcando o puedes ir marcando en la de largo plazo qué progreso tú tuviste en este año. Hay cosas específicas que yo en lo personal hago en cada año. Ejemplo, una de ellas, siempre me gusta organizar mi casa a principio de año. Siempre me gusta sacar lo viejo. Siempre me gusta hacer espacio para lo nuevo que el Señor va a traer a mi vida y a mi casa, a mi familia. Siempre me gusta toda cosa que se rompió, toda cosa que a veces nosotros como latinos al fin tenemos la mala costumbre, déjame ponerla ahí que yo la arreglo. No, nada del arreglo. Si es algo que ya tú ves que literalmente a veces no tiene arreglo y uno la deja ahí por no querer botarla. No, todo eso va para afuera. Sacudir, limpiar todo, hacer espacio para lo nuevo que nuestro Señor tiene para nosotros. ¿Qué es típico para mí en ese tiempo? En este tiempo de enero, meterme en un tiempo de ayuno en oración a iniciar el año. Eso es normal para mí. Yo te estoy hablando lo que yo hago en este momento. Ahorita estaba hablando del ejemplo de adorador. Yo te estoy poniendo el ejemplo de mi vida personal que yo hago. Primero, limpieza. Empiezo a limpiar todo, a organizar todo. En el mismo momento que yo saco todas las cosas de Christmas, que el árbol de Navidad, que esto, que saco todo eso, empiezo en ese mismo momento a organizar todo, a sacar todo, a limpiar cosas, a limpiar closet. Por ejemplo, hoy yo estaba metida en mi closet sacando todas las cosas que ya literalmente están buenas, no es que me gusta dar porquería, pero cosas que no uso, que para qué la tengo ahí si no la estoy usando. Por ejemplo, tengo la situación que tengo en mi espalda, muchos zapatos altos que tengo que ya no puedo usar por mi condición de la espalda. ¿Qué hacen ahí en mi closet? Fuera, alguien más lo necesita. Entonces, ese tipo de cosas es de las que yo te estoy hablando. Eso lo hago a final de año. Lo de ayuno, oración específicamente, eso es literal. Un método de estudio para la palabra. Cuando iniciamos en el Evangelio, es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Fijar una meta de estudio para las escrituras. A veces decimos, yo saco la Biblia, yo la estudio en la mañana cuando yo me levante, pero me levanté muy rápido, me fui para el trabajo, no la pude estudiar. Yo en la noche cuando llegue, yo la estudio, pero en la noche ya llegaste muy cansado. No, fíjate un tiempo específico, igual que en la oración, igual que los días de ayuno. Siempre lo he dicho anteriormente, fíjate un día a la semana para ayunar, fíjate un día a la semana de que tú puedas dedicar ese día y consagrarte al Señor. Fíjate un horario específico para orar, porque si no lo haces, al igual que como acabo de mencionar con las escrituras,
No lo vas a hacer en la mañana, en la tarde, se te ve el día y cuando ya quieras hacerlo, no le vas a dar al Señor un tiempo de calidad, sino lo que te sobre del día. Entonces, fíjate un tiempo específico para estudiar la palabra, aunque sea unos versículos, y para orar. Fíjate ese tiempo en específico. Ponte esa meta en este año si eres nuevo cristiano y todavía no tienes un hábito de lectura de la palabra o de oración o de ayuno. Fíjate una meta específica para eso en este año. Fíjate metas específicas como conocimiento de crecimiento espiritual. Es algo que cuando, por ejemplo, yo pongo mis metas, mis propósitos para el ayuno, es cuando tú fijas un día de ayuno, empieza a ponerte en ese ayuno metas espirituales. El otro día escuchaba una sierva del Señor que decía que no entendía los propósitos los propósitos de ayuno que ponían algunas mujeres a la hora de orar y ayunar. Y es que ella decía, ¿cómo una mujer cristiana va a poner un propósito de ayuno para que el Señor me dé, por ejemplo, un nuevo set de maquillaje que necesito? Para que el Señor me dé, por ejemplo, dinero para yo comprarme, porque como me corté el pelo, pues para yo comprarme unas extensiones, porque a veces me gusta tenerlo corto y a veces me gusta tenerlo largo. ¿Qué clase de peticiones son esas? Esas no son peticiones que suben ni del techo, porque eso no tiene sentido. Peticiones específicas, peticiones espirituales, peticiones que lleguen al trono de la gracia, peticiones de un crecimiento espiritual. Señor, en este ayuno yo te presento mi situación de que no entiendo las escrituras, de que no entiendo tu palabra cuando la leo. Abre mi entendimiento, trae sabiduría de forma sobrenatural, trae ese don de conocimiento a mi espíritu para yo poder entender lo que leo. Esos son propósitos espirituales. Esa es una meta de crecimiento que tú puedes ponerte en este año. Cada vez que tú te fijes un ayuno, tú puedes poner metas como esa. Padre mío, Señor mío, mi familia. Ayúdame a que esas palabras que salgan por mi boca para aquellos miembros de mi familia que no conocen de ti, salga sazonada con sal, salga sazonada con esa gracia que solo tú sabes poner en nosotros para que te acepten como tu Señor y Salvador. Entonces, esas son metas específicas, no cualquier disparate que se nos ocurra, que verdaderamente no va a llegar a ningún lado porque son cosas sin sentido. Debemos fijarnos esta clase de metas con propósito a la hora de poner nuestras peticiones de ayuno. ¿Qué otra cosa que hago? ¿Qué te pueda decir? Poner mis metas, pero por ejemplo, esta libreta que tengo, esta libreta me la regaló una persona que aprecio mucho el año pasado y como me la regaló el año pasado, iniciamos la transmisión de YouTube y utilicé esta libreta porque yo soy muy ordenada con mis cosas. Entonces, esta misma libreta fue la que organicé para lo que son las prédicas acá en YouTube. Por ejemplo, esta prédica que yo estoy haciendo ahora es la número 62. Pero aquí puedes ver que en cada una de las prédicas que hemos llevado a cabo en este canal, todas están aquí. ¿Qué versículos yo he utilizado? ¿Cuál ha sido el tema? ¿De qué he hablado? ¿De qué he mencionado? ¿Qué no? Entonces tengo mi lista aquí. Pero en la parte de atrás de esta misma lista, si se dan cuenta, acá en la parte final, como yo lo inicié esto en el 2023, en el mismo 2023, yo escribí aquí mis metas. Si te das cuenta, acá dice 2023. En ese año, en enero, cuando inicié lo que son estas transmisiones, que ya mismo cumplimos un año, la gloria sea para Dios, yo inicié mis metas. Y si te das cuenta, de todas esas metas que tú ves ahí, hay muchas que ya están marcadas. Ahí tú puedes ver que hay 3 diferentes colores. Tengo 26 metas ahí y de las 26 tengo marcada como cumplida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 metas de las que me puse para el año pasado. Y no lo he revisado ahora, no sé si hay alguna que todavía me falte, porque eso es algo que siempre hago, que cuando llega este mes, entonces vengo y reviso, esta es la del 2023.
Pero ya cuando yo me siente ya mismo a revisar eso, yo voy a cumplir, a sacar las que están cumplidas de ahí y voy a hacer otra lista que diga 2024 con las que me faltaron de aquí y con las que tengo que agregar. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que llevar un monitoreo constante de tu crecimiento espiritual. Tú tienes que llevar un monitoreo constante de lo que tú has logrado en esas metas que te propones. Hay muchas veces que escribimos las metas, pero en enero o en diciembre del año que viene, de este año, perdón, entonces ahí es que decimos, déjame revisar la lista a ver cómo voy. Oh my God, pero aquí me falta más de la mitad, yo no he hecho nada. Pero ¿cómo lo vas a hacer si ya llegaste a fin del año? Entonces, fíjate un tiempo donde tú, por ejemplo, puedas hacer como en el caso mío, que yo hago un plan trimestral. Cada 3 meses yo chequeo qué avancé de ese tiempo. Otra cosa que yo hago es que yo siempre tengo por todos lados, yo compro estos paquetes de libreta. Yo la compro de las blancas y la compro de estas, de las amarillas. Estas libretas son muy económicas. Son libretas normales. Estas libretas yo la uso, como te digo, tengo por toda la casa, que sin mentirte tengo como 6 o 7. De esas 6 o 7 libretas, yo selecciono una para cada cosa que voy planeando, para cada cosa que voy haciendo. Por ejemplo, para el instituto, todas las materias del instituto, toda la tarea que tengo, todas las cosas que tengo en esa semana, pues yo tengo mi libreta que es solamente para el instituto. En el caso de las metas, yo selecciono una que yo siempre le pongo, no la tengo acá, la tengo en el counter, en la cocina, siempre le pongo en la parte de arriba, to do. ¿Qué es to do? Lo que tengo que hacer. Le pongo la fecha y la semana. Siempre la inicio los lunes en la mañana y en esa lista yo pongo todo lo que yo tengo que hacer pendiente en la semana. Todo, absolutamente todo. Los compromisos de la iglesia, los compromisos del liderazgo, los compromisos del instituto, mis tareas del instituto, estos videos de YouTube, lo que me falta por grabar, lo que me falta por hacer, qué dejé pendiente, qué hay de las cosas de la casa, las cosas con mis hijos, las cosas con mi esposo, con mi matrimonio, qué tengo que organizar y limpiar en la casa, qué me propongo hacer en la casa en esta semana. Todo eso yo lo pongo en una lista y yo empiezo desde el mismo lunes a trabajar en esta lista. Cuando está llegando el jueves o el viernes, yo estoy que voy marcando día por día las cosas que yo voy haciendo, yo la voy marcando en esa lista. Ya terminé esta, la taché, terminé esta, la taché. A la semana siguiente, el lunes, tú me vas a ver con la misma libreta que agarro y arranco la hoja de al frente y vengo y hago lo mismo aquí, le pongo to do y le pongo la fecha y lo que me faltó de hacer de aquí, que a veces es muy poco, vengo y lo coloco aquí y aquí continúo con mi siguiente semana. Sé que para muchas personas puede ser tedioso, pero cuando tú te acostumbras a ese tipo de cosas, son simplemente cosas que tú la ves como pequeños detalles, pero que al final de la semana tú te quedas mirando esa lista y tú dices, oh my God, y yo hice todo esto esta semana. A veces hay personas, no sé si a ti te pasa, que tú dices, oh, yo tengo muchos días que no sé de fulana, la voy a llamar, le voy a mandar un texto. Pero se te va la semana, cuando te acuerdas, ya la semana se te fue. Oh my God, tengo como 2 semanas tratando de llamar a fulana y no le he hecho. Mira, esto lo pongo yo aquí. Llamar, 2 puntos, fulana, fulana, fulano, fulano, y ahí pongo los nombres de todas las personas, incluso de miembros de mi familia que tengo días que no hablo con ellos y necesito llamar. Eso es estar organizado. ¿Por qué? Porque si no nos organizamos, el tiempo se nos va volando. Y así como se nos van los días, se nos van las semanas, los meses, en un pestañear ya estaremos celebrando diciembre 2024 otra vez, celebrando la Navidad nuevamente. Así que espero que esto haya sido de edificación para ti, que todas las pautas que te di, que todos los ejemplos de cosas que yo practico personalmente te puedan de ser de ayuda para tu vida,
para tu crecimiento espiritual, para tus metas de este año. Y recuerda que cada meta que te pongas, trata de que sean de acuerdo a tu propósito. Si no son cosas que te edifican, no la incluyas. Si no son cosas que son de bienestar para tu ministerio, no la incluyan. Para tu vida personal, para tu economía, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, no la incluyas. Incluye las cosas. Otra parte también que se me quedó, que te la digo rapidita. En cada inicio de año siempre analizo de mis metas y hago es entre esas metas, hago una pequeña lista de las cosas en las cuales yo estoy como puntos débiles y puntos fuertes. Por ejemplo, si yo tengo un punto fuerte en la oración y en el estudio de la palabra, pero estoy floja en ayuno, yo pongo el ayuno en los puntos débiles. Entonces me dedico más a esos puntos débiles porque ya los otros están bien. Si, por ejemplo, yo tengo problema de ira, que me dicen algo, una gritería, que te sales de control fácilmente, que eres, como dicen los mexicanos, un fosforito. Tienes ese problema. Entonces, pones esa área en el área de puntos débiles y empieza a trabajar en esa área, empieza a leer libros en esa área, empieza a buscar versículos bíblicos para ministrarte a ti mismo, donde versículos bíblicos, hasta en el mismo profeta Google te puede ayudar, versículos bíblicos acerca de la ira, y vas trabajando en esa parte. Esa es una pauta que yo di hace mucho tiempo en una transmisión, no recuerdo cuál fue, pero te la comparto en este momento porque a principio de año también te puede ayudar. Hay puntos débiles que tú puedes poner en una lista y hay puntos fuertes. Eso quiere decir que tú te vas a enfocar a escuchar prédicas, a escuchar enseñanzas, a leer libros acerca de esos puntos débiles, y te voy a decir una clave y me vas después a testificar cuáles son los resultados que vas a ver al final del año cuando tú busques esa lista de puntos débiles y te enfoques en alimentarte en esos puntos débiles de la forma correcta. Vas a ver los resultados que vas a tener a final de año cuando busques esa lista nuevamente. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Te habló Gialni José. Como ya te dije, esto ha sido una palabra de vida. Dios te bendiga y te guarde. Bendigo tu vida desde donde quiera que te estés conectando. Cualquier pregunta que tenga, puedes enviarnos un correo electrónico a una palabra de vida 2023 @gmail.com. Repito, una palabra de vida 2023 @gmail.com. Dios te bendiga y te guarde. Bye bye.